En las profundidades de una mente fracturada, donde los recuerdos se disuelven como tinta en agua negra, acechaba Silus. No era un mero espectro de la imaginación. Era una entidad independiente, una manifestación de la crueldad absoluta que existía más allá de la percepción humana, un ser que se deleitaba en el sufrimiento ajeno sin remordimiento ni propósito más allá de la agonía pura. Su forma principal, garabateada en dibujos febriles por aquellos que lo habían vislumbrado, era la de una figura alargada y escuálida, con un cuello serpentino que se extendía como una sombra viviente, ojos huecos que devoraban la esperanza y una sonrisa dentada que prometía tormento eterno. Espinas irregulares coronaban su cabeza, como garras listas para rasgar la cordura, y sus brazos ondulantes se agitaban con una gracia sádica, ansiosos por estrangular cualquier atisbo de paz. Pero Silus no se limitaba a esta silueta. Podía mutar, adoptar formas insidiosas, un susurro en la oscuridad, un rostro familiar distorsionado, o incluso el reflejo en un espejo roto, adaptándose a los miedos más profundos de su víctima para maximizar el dolor. En la pequeña ciudad de Eldridge, donde las calles se curvaban como venas en un cuerpo agonizante, vivía un adolescente llamado Tomás. Tenía 17 años cuando el mundo le impuso su crueldad más brutal. Sus padres, convencidos por médicos de mente estrecha que su rebeldía y depresión crónica eran una afrenta a la normalidad, lo sometieron a una lobotomía forzada. Era el año 1950, y aunque tales procedimientos eran comunes y controvertidos, en los rincones oscuros de la medicina, se practicaban como una cura para las mentes inquietas. La cirugía no solo cortó tejidos neuronales, sino que abrió una grieta en su percepción, permitiéndole ver entidades que antes permanecían ocultas al ojo humano. Cuando Tomás despertó en la cama del hospital, con la cabeza vendada y el alma astillada, Silus ya estaba allí, acechando en los recovecos de su visión como un invasor implacable. Tomás lo descartó como una alucinación postoperatoria, un efecto secundario de la cirugía que había dañado su cerebro, pero en realidad, Silus era real, una entidad independiente que había estado rondando el mundo invisible, esperando a alguien lo bastante vulnerable para manifestarse. Al principio, Tomás pensó que era un delirio residual de la anestesia, un producto de su mente rota. Vio la forma típica de Silus en el techo de su habitación. El cuello alargado estirándose hacia él, la sonrisa ampliándose hasta revelar dientes como fragmentos de vidrio roto. «Hola, chico», susurró Silus con una voz que no era sonido, sino un eco interno que reverberaba en sus huesos, cargado de veneno. «Ahora puedes verme. Y yo, te haré mío». El adolescente intentó ignorarlo, creyendo que era una alucinación deformada por el dolor postoperatorio. Pero Silus no era imaginario ni benigno. Era la encarnación de la crueldad absoluta, un sadista que diseccionaba la mente de Tomás con precisión quirúrgica, sin piedad, sin razón, solo por el placer de ver cómo se rompía un alma joven. Cada día, el tormento comenzaba al amanecer, un ritual de agonía que no conocía límites. Silus mutaba formas para infligir el máximo horror posible. Un día, se convertía en el rostro de la madre de Tomás, distorsionado en una mueca de desprecio eterno, recordándole con detalles vívidos cómo ella había firmado los papeles de la lobotomía mientras él suplicaba. «Te odiaban tanto que prefirieron cortarte el cerebro antes que soportarte», le siseaba, mientras imágenes intrusivas invadían su visión. El bisturí penetrando su cráneo, el olor metálico de la sangre, los gemidos ahogados que nadie escuchó. Otro día, Silus adoptaba la forma de un payaso grotesco, con ojos que sangraban lágrimas negras, obligando a Tomás a revivir recuerdos felices como salir con amigos o pasear con su perro, Max, solo para corromperlos, transformando la alegría en pesadillas donde Max era destrozado ante sus ojos. «Mira lo que le haré si intentas escapar de mí», amenazaba, su voz un gruñido gutural que hacía que Tomás se despertara sudando, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. La crueldad de Silus no era aleatoria, era calculada, un asalto psicológico diario que erosionaba la voluntad de Tomás capa por capa. Le susurraba mentiras que se clavaban como espinas. «Eres defectuoso, roto, nadie te quiere. Tus padres te lobotomizaron porque eras una carga, un error de la naturaleza». Cuando Tomás intentaba distraerse con leer o escuchar música, Silus irrumpía, cambiando a una forma de araña gigante con patas que se enredaban en sus pensamientos, inyectando veneno de duda y autodesprecio. «Intenta dibujarme, chico. Muéstrame tu miedo». Y Tomás lo hacía, sus lápices temblando mientras garabateaba la figura espigada, solo para que Silus se riera, una carcajada que resonaba en su cabeza como cristales rompiéndose. La escuela se convirtió en un infierno.
Durante las clases, Silus se manifestaba como un compañero de clase deformado, susurrando insultos que Tomás oía como si fueran reales, haciendo que respondiera en voz alta y atrajera miradas de lástima o burla. Pero lo peor era la noche, cuando el silencio del mundo exterior amplificaba el caos interno. Silus no permitía el sueño reparador. En cambio, creaba laberintos mentales donde Tomás corría eternamente, perseguido por versiones mutadas de sí mismo. Un Tomás con el cuello alargado como el de Silus, sonriendo sádicamente mientras se autoflagelaba. Siente el dolor que mereces, exigía Silus, forzando al adolescente a experimentar sensaciones fantasma, quemaduras, cotes, ahogos que lo dejaban jadeando en la oscuridad. La crueldad se extendía a lo físico. Silus manipulaba percepciones, haciendo que Tomás sintiera náuseas constantes, dolores de cabeza punzantes, o incluso alucinaciones táctiles de insectos rectando bajo su piel. Aunque Tomás insistía en que todo era una alucinación causada por la lobotomía, en el fondo sentía que Silus era algo más, algo externo que la cirugía le había permitido percibir, como si hubiera roto una barrera invisible. Tomás pensó en acabar con todo, en liberarse de la tortura eterna. Una noche, con una navaja robada de la cocina temblando en su mano, contempló su reflejo en el espejo del baño. Pero Silus apareció allí, mutando en una versión horrenda de Max, el perro que era su único consuelo, con ojos huecos y sonrisa dentada. Si te atreves a cortarte, chico, verás lo que le hago a tu precioso perrito. Lo haré sufrir de formas que ni imaginas. Lo desollaré vivo en tus sueños, lo obligaré a aullar hasta que su voz se rompa, y luego lo traeré al mundo real para que sientas su sangre en tus manos. La amenaza era real. Silus había demostrado su poder al hacer que Max ladrara incontrolablemente en la noche, o al provocar que el perro se alejara de Tomás con miedo inexplicable, como si oliera la maldad en él. El adolescente soltó la navaja, llorando en silencio, atrapado en un ciclo de terror donde el suicidio no era una salida, solo una puerta a más sufrimiento. Los días se fundieron en un borrón de desesperación. Los padres de Tomás notaron su declive. El adolescente que antes era rebelde ahora era un cascarón vacío, con ojos hundidos y murmullos constantes. Lo llevaron a terapeutas, que diagnosticaron efectos secundarios de la cirugía o trastorno psicótico postraumático, prescribiendo pastillas que solo adormecían el dolor temporalmente, permitiendo a Silus acechar en las grietas. Ellos no pueden ayudarte, se burlaba Silus, cambiando a la forma de un médico con bisturí en mano. Solo yo soy real. Solo yo te conozco de verdad. La crueldad absoluta de Silus no buscaba redención ni fin. Era un fin en sí misma, un recordatorio nihilista de que el universo permitía tal maldad sin intervención, que la juventud era solo carne para ser despedazada. Una tarde, en el parque seco de Eldridge, Tomás vio una versión física de Silus garabateada en un poste, como si su mente la hubiera proyectado al mundo. Corrió a casa, pero Silus lo siguió, mutando en sombras que se alargaban bajo el sol poniente. Max, acurrucado en su cama, gimió al verlo entrar, sintiendo la presencia invisible. Tomás se derrumbó, susurrando plegarias que nadie escuchaba. «Por favor, déjame», imploró. La respuesta de Silus fue una risa que llenó su cabeza. «Nunca, chico. Tu dolor es mi eternidad». Y así continuó la tortura, un ciclo interminable de sadismo psicológico donde Silus reinaba supremo, representando la crueldad absoluta en su forma más pura. Sin origen mítico, sin propósito cósmico, solo el placer de romper un alma hasta que no quedara nada más que vacío.